Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. ¿Qué esperas? Anunciado en nuestras redes sociales, Pablo Walter, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pegate acá el micrófono así te escuchamos bien. Nada, hay un montón de temas para hablar con vos. Sos una persona de la política, fuiste senador por la provincia de Tucumán en su momento, después estuviste transitando un camino bastante arduo cerca de Mauricio Macri cuando eras referente del NOA. Hoy tenés el lugar que de alguna manera decreta Esteban, ¿no? Como para poder acompañar a Esteban Bullrich. ¿Qué te pasa cuando escuchás todo esto, el tema de la estampida del dólar y de la incertidumbre de la gente? Bueno, en primer lugar, una gran preocupación porque obviamente uno no deja de ser un ciudadano. De hecho, yo no estoy en la función pública. Nos pega a todos la inflación en estos niveles que, digamos, mes a mes se sigue descontrolando, y con la emisión que hay en este momento, emisión que en muchos de los casos lamentablemente tiene como destino principal el aumento del gasto público para tratar, en esto que se llamó el operativo Platita, tratar de sumar voluntades en las próximas elecciones, que termina perjudicando a todos y que, bueno, como decía recién, la inflación termina generando producto de la emisión este tipo de cuestiones que lo único que van a provocar es más pobreza, menos inversiones, menos puestos de trabajo. Así que nada, obviamente una gran incertidumbre, y que el resultado electoral, que yo pensé que iba a generar un llamado de atención al gobierno, me refiero al resultado de las PASO, lejos de que actúen con la racionalidad que uno esperaba, triunfaron los fundamentalistas, y los cambios que vimos en el gobierno fueron para profundizar mucho de lo que nosotros creemos que le hace un gran daño a la política argentina. Basta con mencionar el ingreso del ministro de Seguridad Aníbal Fernández o del jefe de gabinete Juan Mansur, a quien conozco perfectamente por lo que es su gestión en la provincia de Tucumán. Bueno, creo que las consecuencias de esta, una vez más, la va a pagar la gente, o sea, la vamos a pagar todos. ¿Cómo? Como lo estamos viendo, con más pobreza, con menos trabajo, con menos inversiones y con medidas que se toman todos los días, como esta del congelamiento, que, no sé, uno agarra los diarios de hace 10 años, 20 años, 40 años, y vuelven a tomarse las mismas medidas que ya fracasaron, con consecuencias que todos conocemos. Entonces, vuelvo a insistir, una gran incertidumbre y una gran preocupación. Mira, todo esto que dejaste ahí picando y está muy bueno, ¿no? Porque creo que, primero, este es un gobierno que se caracteriza, lo ha demostrado antes también, por no cambiar, ¿no? Sino justamente por redoblar lo que ya viene haciendo, con lo cual esto que demostraron las elecciones como un correctivo, si uno quisiera verlo de ese modo, muchos colegas tuyos y muchos colegas míos han dicho que no esperaban ningún tipo de cambio, sino profundizar justamente lo que venían haciendo. Pero te quiero preguntar esto que tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri. Generó en la gente una expectativa de cambio muy grande, muy importante, en el 2015, donde se logró, me acuerdo, tuvo un mapa federal amarillo, en donde la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional eran del mismo color. De hecho, fue inédito que los grandes líderes del conurbano bonaerense perdieran sus intendencias. Y con esa posibilidad de cambio, en el 2019 la gente termina eligiendo, creo yo, por una cuestión de agotamiento, de ya no poder más pagar las tasas, los impuestos y un montón de cuestiones más, a este gobierno que hoy vuelve a demostrar en las elecciones que tampoco lo aprueba, y vuelve a dar un voto de confianza a Juntos por el Cambio. Pero esto parece ser cíclico en Argentina, ¿no? Hace 50 años que venimos con un modelo de gobernabilidad en donde podemos decir
de esos 50 años un 50, 60%, 70% gobernó uno o un partido político, una ideología, un 30 otro. Juntos por el Cambio es una ideología, si querés, no nueva, pero un espacio político nuevo. ¿Qué aprendizaje sentís vos que tiene Juntos por el Cambio y qué le puedo ofrecer hoy a la gente como para que no vuelvan a caer en esa cuestión, ¿no?, idílica de que me aprieta el cinturón acá, entonces te elijo a vos por eso? La verdad que está muy bueno tu pregunta, porque en primer lugar yo no soy de los que ni cuando éramos gobierno ni ahora busca disimular los errores ni aplaudir aquellas cosas con las que uno estuvo o está en desacuerdo. Claramente se cometieron errores, pero claramente, digamos, uno no puede dejar de señalar dos temas que me parecen muy importantes. La primera es que Juntos por el Cambio, o en ese momento como se llamaba Cambiemos, no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras legislativas, y gobernar este país, cosa que es un hecho inédito, digamos, de que un gobierno llegue y no tenga el control ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Mejor dicho, la Cámara de Senadores tiene el control del peronismo del año 83, digamos, con lo cual toda ley que ha salido en este país, digamos, no pudo sancionarse si no fuera por su propia decisión. Hoy justamente esta elección para nosotros tiene no solamente la posibilidad de decirle basta a tanta irracionalidad por parte del gobierno, sino de generar un equilibrio en el Congreso de la Nación, que es el ámbito en nuestro sistema republicano de división de poderes, donde la oposición pueda tener el control a través de evitar que el gobierno con esta mayoría automática siga gobernando el país como lo hizo en estos últimos años. Entonces, volviendo a tu pregunta, por un lado creo que vamos a llegar con una representación legislativa muy diferente. De hecho, los diputados y senadores que se elijan el próximo 14 de noviembre son los diputados y senadores que van a estar cuando, estoy seguro, seamos gobierno en el año 2023. Entonces, el triunfo contundente que yo espero en las elecciones del 14 de noviembre para nosotros no solamente va a significar un contrapeso en este momento, sino poder tener una representación legislativa para poder llevar adelante un programa de gobierno. Y por otra parte, creo que va a hacer falta, y esto va más allá de quién sea el próximo presidente, no existe un país que pueda salir adelante si no existe consensos básicos entre los principales dirigentes políticos de una nación. O sea, no puede no haber políticas públicas en temas de fondo que hoy el país requiere, en materia tributaria, en materia jubilatoria, en materia laboral y en el propio sistema educativo. Si no hay consensos básicos entre los temas, lamentablemente pueda ganar uno u otro, el que me guste más amigo al otro, y en esto creo que Argentina se debe, yo creo, una discusión seria y la búsqueda de estos consensos. Pero bueno, cuando uno ve lo que ha sido la gestión en estos últimos años, donde lejos de que exista alguna voluntad, no hubo un solo proyecto de ley que ni siquiera se buscara consensuar en el ámbito del Congreso de la Nación. Entonces, yo creo que nosotros no solamente tenemos que ganar las elecciones, sino que con esa representación en el Congreso, llamar obviamente al diálogo y al consenso con las fuerzas políticas para poder llevar adelante las transformaciones que el país necesita. Sin una reforma laboral en serio, sin reformas impositivas en serio, Argentina no va a traer una sola inversión y van a seguir yéndose, pero no es que se van a Europa o a Estados Unidos, se van a nuestros países vecinos por razones lógicas, y sin esas inversiones lo que vamos a seguir dependiendo es de planes sociales que lamentablemente, digamos, es ir contra la dignidad de la gente y contra lo que es, yo diría, lo más esencial, que es el trabajo genuino para cualquier argentino. No, yo escuchaba y la verdad que te agradezco que hayas venido, y por otro lado también pensaba un poco para descontracturar, pero al mismo tiempo una pregunta que me parece que es la que muchos nos hacemos. Uno hablaba, te escuchaba decir de la ley de trabajo, que para mí es una de las claves que para mí hay que empezar a discutir.
hablando mal y pronto, con pelotas. Me parece que hay que este gobierno, obviamente está muy claro lo que ellos pretenden, porque justo cuando venía para acá hablaba con un amigo que piensa como ellos, y yo le decía, pero pará, tenemos que discutir una ley laboral distinta. O sea, claramente vos no podés poner una situación de doble indemnización para todas las empresas. Una pyme que tiene 10 empleados lo estás matando, claramente. Una empresa que tiene 1000 empleados, bárbaro, pero una empresa que tiene 10 empleados lo estás aniquilando. Pero al mismo tiempo pensaba, y volviendo al principio, hablábamos antes que vengas, estábamos hablando un poquito de River, y me acuerdo del River cuando se estaba yendo a la B, ¿no? El River que se iba a la B, y no, bueno, pero pará. Es de River, no, Pablo, yo soy de River. No, pero pará, mirá qué interesante la analogía que te voy a hacer. Mirá que el señor fanático de River. Yo también, olvídate, somos 3 fanáticos de River. Pero cuando nos íbamos a la B, veíamos que lo veíamos a JJ, que estaba desorientado, que no sabía qué hacer. Ahora la pregunta es, vamos a jugar a algo. Hoy ustedes son gobierno. Hoy, no mañana. Porque siempre es mañana y siempre con la promesa. Y me sale cuando habló en su momento Pergolini con Macri y le hizo la pregunta que todos queremos hacer. ¿Nos vas a cagar o no nos vas a cagar? Entonces yo la pregunta es, ya que te tengo acá, es, ustedes son gobierno mañana. O les vienen, les dicen, bueno, agarren ustedes un poquito el volante, o empiezan a manejar. ¿Qué harían ustedes mañana? Mañana para salir, decir, bueno, tenemos que empezar a mover la economía. Economía que hoy está muy plantada. Ni hablar del rubro del cual yo me dedico, que es la parte inmobiliaria, que después si querés hablamos del tema, pero digo, ustedes son gobierno mañana, moveme la economía. ¿Qué haces? No, bueno, creo que una de las principales razones que mueve una economía es la confianza. Y un país que le da cero certidumbre a un inversor, lejos de mover la economía y por lo tanto de generar fuentes genuinas de trabajo, termina ocasionando lo que está pasando en este momento. Vos hablabas hace un rato de las pymes y de las medidas que se toman en materia laboral y bueno, las consecuencias las vemos todos los días. Veamos cómo siguen los índices de desocupación, si han mejorado o se han perjudicado producto de estas decisiones. Yo creo, como decía antes, el gobierno en el año 2023, que estoy seguro estará en manos de Juntos por el Cambio, tendrá que tener un paquete de medidas perfectamente elaboradas con antelación y en los primeros 45 días de gobierno tendrá que con ese paquete al Congreso y con la fuerza de los votos buscar los consensos que permitan recrear estas condiciones a las que hacía referencia antes. Pero recrear las condiciones para mí no significa imponer al otro, sino lo que te decía recién es con la fuerza y el acompañamiento del voto de la gente, es llamar al consenso para estas reformas. Un país, digamos, Argentina no puede seguir como estos últimos 2 años aumentando impuestos, creando nuevos impuestos. Acá lo que tenemos que hacer, más allá del compromiso que asumimos todos los candidatos de Juntos por el Cambio de no aumentar un solo impuesto más, es lejos de no aumentar, yo digo, empezar a bajar la carga tributaria por razones esenciales, digamos. Si yo soy un inversor y tengo las posibilidades hoy de invertir en este país o en el país vecino con una carga tributaria que en algunos casos es menos de la mitad que la nuestra, y no lo pienso 2 veces, me voy al país vecino, y esto está pasando, digamos, no es que es una fantasía. Entonces, me parece que para esto hace falta, primero, un apoyo contundente, que yo creo que una buena oferta electoral y un programa de gobierno claro lo va a tener, y segundo, la vocación de construir consensos. ¿Por qué? Porque esto le va a dar certidumbre a la gente, certidumbre de que no es que hay un cambio de gobierno y vamos, el péndulo se va a un extremo y viene el otro gobierno y pasa al otro extremo. Eso no pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no pasa ni siquiera en Perú, digamos, con gobiernos ideológicamente muy diferentes, pero que en materia económica han sabido darle certidumbre, digamos, y bueno, y obviamente veamos los índices de crecimiento de la economía, claro, en cualquiera de esos países. Pero vos sabés que, Pablo, algo que hablábamos el otro día con Aldo, y yo le representaba que para mí la Argentina es como un árbol, ¿no? Un árbol que crece 4 años, bien, mal,
Y viene, no sé, el Frente de Todos, lo rompe, Pega un hachazo. pega un hachazo y planta otro árbol. Y después a los 4 años viene Juntos y mete otro hachazo y en el medio estamos nosotros. Entonces digo, ¿cómo hacer? Me encanta la seguridad porque para mí eso es muy importante y la actitud de creer algo que en el 2023 ustedes van a empezar a gobernar. Al mismo tiempo me pregunto, me parece hasta algo que empezamos a visualizar todos, empezamos a pensar todos, algo que antes que entraras le contaba a la gente, era, hoy me llama un amigo y me dice, Miguel, ¿qué onda el departamento que tenés publicado? Y le decía esto, digo, a ver, pará, escúchame, vamos a hablar no solo del mercado inmobiliario, hablemos de la economía del país. 19 millones de dólares que tenemos que pagar el año que viene. Que claramente vos, yo y él sabemos que la van a patear. O sea, vamos a patearla al 2023. Pero sabes que la discusión... Y después tenés la deuda, pará, y después tenés la deuda interna. Ahora, la deuda interna que te están generando, más la deuda externa que te están generando. O sea, quiero creer que tenemos un plan para salir de desactivar esa bomba. Déjame decir algo, déjame meterte, bomba animal. Déjame, antes que responda Pablo, digo, me parece que también tenemos que entender el contexto que está Argentina, ¿no? Un país con un 50% de pobreza, un país donde tiene una tasa de desempleo que es histórica y que me parece que la pandemia fue una excusa servida como justamente para justificar, si querés, entre gallos y medianoche, de que no había un plan o que no había una estrategia. Y lo digo esto no por una cuestión de color político o ideología, sino estaba a la vista que no hubo un plan, que no había una salida por lo menos planificada. Acá en este programa, en mayo del 2020, José Luis Espert nos decía algo que fue contundente. Si no se hace algo en los próximos 18 meses, la Argentina es una gran villa de miseria. Coincido. Y creo que hoy la discusión Coincido. va a ser esa. Y Milei hace unos días mencionaba algo que me pareció muy coherente. ¿Cómo se sale? Se sale con dolor. Digo, viste que está bueno que no te mientan, está bueno que te digan, te va a doler. Cuando te van a dar una vacuna, te decís, ¿me va a doler? Sí, te va a doler. No tanto, pero te va a doler. Y creo que en Argentina estamos en ese desafío, que duela poco o que duela menos, pero que va a doler. Porque de alguna manera tenés que cortar la emisión, de alguna manera tenés que generar quizás a un shock en la economía que produzca una recesión al principio, tenés que bajar el déficit fiscal. La Argentina tiene que dar un debate de lo que tiene que ver con la nueva formación de empleo, la utilización de tecnologías. Hablabas vos recién de la ley laboral. Digamos, hay una discusión donde va a doler. Entonces, no sé si hay recetas mágicas, yo no sé si un partido, otro partido, un liderazgo, otro liderazgo tiene la receta mágica. Lo que tiene que ver es compromiso en serio. No, por eso, pero digo, hay compromisos que yo creo que deberían estar más allá de quién gobierne, y uno de ellos tiene que ser, vos lo mencionaste recién, el equilibrio de las cuentas públicas. No podemos seguir teniendo un país donde cada vez el Estado es más grande, y para sostener ese Estado más grande, ¿de dónde salen los recursos? Salen de los impuestos, pero si digamos, cada vez el empleo que más crece es el empleo público, y sobre todo en el interior del país, donde vos tenés municipios en muchas provincias que tenés más gente que vive de un salario del Estado que la cantidad de votantes que tiene el propio municipio. O sea, es insostenible. No tiene que ver con que a mí me encantaría poder regalarle, digamos, de todo a todo el mundo, pero es insostenible, y eso tiene que replantearse porque hay mucho gasto innecesario, y el gasto público, digamos, es parte de las medidas que va a haber que atender. Y como vos decís, mira, yo te pongo un ejemplo. Vos, como sabés, me tocó a mí en los 4 años de gestión de Mauricio Macri ser director de AISA. Cuando nosotros asumimos en diciembre del año 2015, con lo que recaudábamos de las tarifas que pagaba la gente a la empresa, se cubría el 22% de los gastos que tenía AISA. Es decir, que el 78% era subsidio del Estado Nacional. ¿Qué significa subsidio del Estado Nacional? Que terminaban por vía de impuestos pagando el agua y las cloacas de los que vivimos, no sé, en Palermo o acá en San Isidro, terminaban pagando habitantes que carecían de servicios básicos esenciales. Bueno, cuando nosotros nos fuimos, después de ajustar tarifas, de ajustar la gestión, de transparentar sobre todo las más de 300 obras que se hicieron, donde con un sistema totalmente diferente al que existía hasta ese momento, etcétera, etcétera,
nos fuimos con más del 90% de lo que se recaudaba con tarifa cubría la operación de la empresa, y lo que el Estado ponía era para desarrollar nuevas zonas, para darle a más sectores del conurbano que viven acá muy cerca, infraestructura básica de algo como es el agua potable y el saneamiento, las cloacas. Bueno, lamentablemente volvió la política de congelamiento de tarifas. A mí me hubiese encantado decir, no se aumenta $1 la tarifa, pero había una cosa que son básicas, decimos, si hay una empresa que tiene 14 millones de usuarios, esa empresa se tiene que sostener con lo que pagan los 14 millones de usuarios. Lo que tiene que tener el Estado son administradores que, en lugar de estar gastando guita en pelotudeces como pasa hoy, como pasaba antes, esté destinado a prestar servicios de manera eficiente. Si no, lo que vamos a seguir haciendo es distorsionando absolutamente todo, mintiendo a la gente que yo no te aumento por un lado, pero termino por vía de subsidio, y los subsidios son más impuestos. Entonces es como lo que vos decías recién, es mentirle a la gente en lugar de ir de frente y decir, bueno, hay que ajustarse lamentablemente. Está bueno lo que decís, pero yo pienso, digo, en los errores que uno cometieron por algo. Se perdió. Cristina volvió caminando. Sí, sí. O sea, fue la campaña más económica de la historia de la humanidad. Volvió caminando. O sea, un día dijo, estaba un día acá aburrida y lo llamé a Alberto. Fue así, lo dijo así. Palabra más, palabra menos. Yo creo que uno de los errores que se cometieron, es sacarle de golpe en 4 años, o en menos de 4 años, todo el peso al Estado. Algo que, cuando una persona está acostumbrada a algo y de golpe le sacás todo, es como abrupto. Entonces creo que ahí tal vez pensar, pero ¿por qué no pensar en 8 años? Decir, bueno, vamos a gobernar, vamos a hacer un plan a 8 años. ¿Por qué en 4 años? Pero fíjate que eso tiene que ver con lo que yo decía antes, ¿no? Tenés una bomba y tenés que desactivarla. ¿Quién corta el cable rojo? Porque acá nadie sabe quién es el cable rojo. Y vuelvo a lo que mencioné hace unos minutos. A ver, gente, va a doler. Entonces, pero tratar que duela menos. Totalmente. Hay que concientizar a la gente de que poder restablecer un país como la Argentina, primero va a llevar años. Segundo, va a doler. Pero hay que ser consciente. Lo he hablado con diferentes funcionarios en su momento del gobierno de Mauricio Macri y lo que yo creo es que el error que habían cometido principalmente muchas veces fue la comunicación. Hay un montón de cosas que se hacían que no se comunicaban, hay un montón de cosas, como mencionaba Pablo recién, que se hacía de hecho desde AISA, que AISA lo debería informar, pero digamos a la gente, a la comunidad, había un montón de cosas que la gente no conocía, que no se informa, y la comunicación genera confianza. Pero mira, ahora empiezan a hacer calores, ¿no? Detalle que no es menor. ¿Cuál era la figura que se veía en los últimos, principalmente los últimos años de Cristina, de gente en caballitos, flores, florestas principalmente, que hubo una total desinversión en lo que es luz, los cortes de luz que a veces 2015, llegaban semanas largas. Ahora, bueno, vos sabés que loco, importantes, No, bueno, pero pará, loco, me llamó un día un paisano, le digo yo, un constructor, y le digo, lo fui a ver a Flores, y me dice, ¿cuánto hace que no ves a Flores? 1000 años. Bueno, me dice, vos sabés muy bien que los paisanos vamos caminando al templo, entonces ellos quieren vivir en edificios buenos. ¿Vos sabés que se está construyendo un montón? Mentira. Vamos a estar construyendo en Flores si se corta la luz todo el tiempo. Y aparte, ¿cómo haces para tener el ascensor para que no toque? Vení, vamos a dar una vuelta. Y nos dimos cuenta que había un montón de edificios nuevos que se estaban construyendo. Porque hubo una inversión bestial en lo que es los tendidos eléctricos para que no haya cortes de luz. De hecho, el verano pasado no hubo tanto corte de luz. Y vamos a ver qué va a pasar este año. Pablo, ¿cómo ves el desarrollo de las elecciones el 14 de noviembre? ¿Ves que el oficialismo puede repuntar? ¿Ves que hay algo que puede cambiar desde ese lado? ¿O ves que va a haber se va a profundizar la ventaja que ustedes sacaron en las PASO? Yo creo que se va a profundizar, sobre todo porque la gente ya no mastica vidrio. La gente... muchos creen que por necesidad algunos van a cambiarle su voluntad, el gobierno repartiendo ahora sobre la hora o plata o heladeras o cualquiera de las cosas, porque vemos desde las cosas más locas, y la gente no mastica vidrio, digamos, ve todos los días lo que está pasando, la sufre, y no solamente es un tema de la economía, es el tema que
digamos, que más pega y que más efecto tiene, pero también en materia de seguridad. Cuando uno va a cualquiera de los barrios marginales, no solo del conurbano, sino del interior del país, lo que más ha crecido en materia laboral es el narcosmenudeo, digamos, lamentablemente, y esto lo que genera es cada vez más cómo aumentan los índices de inseguridad y cómo lamentablemente cada vez estamos peor. Y en lugar de resolver y de atender estas cuestiones, ustedes lo que ven todos los días hoy son las peleas entre el ministro Berni de la provincia de Buenos Aires y el ministro Aníbal Fernández, que parece que fueran relatores de gobiernos ajenos cuando son los responsables de darle seguridad o de darnos seguridad a los argentinos. Así que yo creo que va a haber un resultado que va a ser muy contundente. Creo, vuelvo a insistir, que las medidas que se toman, yo digo, ni siquiera hace falta que opine uno mismo. Busquen los archivos, lo que decía el propio Alberto Fernández sobre el control de precios en manos de militantes hace apenas unos años atrás en el gobierno de Cristina Kirchner. Manotazo ahogado. Entonces, ¿por qué lo que él mismo decía que era una barbaridad y se reía y se mufaba, digamos, de los militantes en esta actitud, hoy va a funcionar? Digamos, lo que va a producir es desabastecimiento, lo que va a producir es que se encarezcan otros productos, lo que va a producir lo que ya se produjo cada vez que se hizo. Entonces, me parece que no estamos en momentos de seguir con las aventuras, y creo que el resultado electoral al gobierno le va a dar dos alternativas. Algunos creen que esto va a ser el golpe de gracia para traer racionalidad de parte de algunos y establecer diálogos y consensos, y otros creen que esto lo que va a traer aparejado es más fundamentalismo y un gobierno, digamos, que puede llegar a radicalizarse, lo cual creo que sería muy malo, pero muy malo para todo el país, más allá del rédito electoral que esto puede tener. La verdad que... Pero ¿cómo subsistimos con 2 años más de 50% de inflación? Bueno, por eso digo que yo aspiro a que el resultado de las urnas... Ellos van a seguir siendo gobierno. Sí, por eso, pero obligue al gobierno a dialogar, a cambiar su actitud que ha tenido hasta este momento y a racionalizar, digamos, y no radicalizarse. Pero bueno, habrá que ver, digamos. Lo esperaba también en las PASO y sin embargo, vuelvo a insistir, ¿alguno de ustedes creía que con el resultado la respuesta era traer como ministro de Seguridad a Aníbal Fernández? Era un mensaje a la sociedad. ¿Alguno creía que... Juan Mansur en la provincia de Tucumán es el símbolo del populismo y de la compra de voluntades y de la justicia comprada y digamos, es el símbolo de la, de la no institucionalidad, digamos. Es el marketing para él, para el PRO. Es el marketing para Cambiemos, digo. A ver, electoralmente, si yo lo midiera electoralmente te diría buenísimo, sí, nos favorece, pero la verdad pero estamos todos en el medio. Sí, estamos todos en el medio. Destruye al país, digamos. Déjame que te tire unos nombres y decime vos qué te genera. Sergio Massa. La verdad que creo que cualquier caricaturización de Sergio Massa habla por sí mismo, digamos, es la desconfianza. Axel Kicillof. Creo que le quedó muy grande el rol para el cual fue elegido. Sergio Berni, que recién lo nombrabas. Sergio Berni, comparto mucho de su pensamiento. Lo que me resulta como incoherente es cómo lo que él dice por un lado lo puede sostener siendo parte de un gobierno que propugna exactamente lo contrario. Basta ver lo que pasa hoy en el sur de nuestro país, con las tomas de tierras y bueno, con todo este conflicto inconcebible. Alberto Fernández. No quiero ser despectivo por la investidura presidencial, pero la verdad que ha sido un gran fracaso. Cristina Fernández. Para mí es el símbolo de la corrupción en nuestro país y el símbolo de
lo que creo que nosotros tenemos que cambiar. Vamos del otro lado, Patricia Bullrich. La fuerza del cambio. Creo que esa expresión sintetiza a una persona que creo que representa, creo que de manera muy clara, las causas ciudadanas, como a mí me gusta decir. María Eugenia Vidal. María Eugenia creo que es una gran dirigente. A mí me hubiese gustado verla encabezando y como candidata en la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli. Creo que un gran gestor, ha sido no solamente en su rol de vicejefe, sino a cargo de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Ha tenido una muy buena gestión y bueno, seguramente va a ser uno de los hombres importantes de la política, no solo de la provincia de Buenos Aires, en los próximos años. Facundo Manes. Creo que yo lo llamo como una bocanada de aire en la política. Algunos reniegan a veces de la aparición de figuras como la de Facundo. Yo creo que le hace bien a la política, incluso a nuestro espacio, la incorporación de actores que vengan de fuera de ella, digamos, porque la enriquece. Y creo que las PASO han sido muy importantes para Juntos por el Cambio. A mí me hubiese gustado una PASO en la ciudad de Buenos Aires con Patricia Bullrich de candidata. Me gusta que haya habido internas también en la provincia de Buenos Aires. Me gusta que sea la gente la que termine decidiendo y no 2 o 3 personas sentados en una mesa de café. Como también me gustó acá en San Isidro que haya habido internas también en Juntos por el Cambio, cosa que anteriormente no se permitía. Creo que eso enriquece a los partidos o a los frentes electorales, y creo que a Juntos por el Cambio ha sido una de las razones del triunfo en las últimas elecciones. Te tiro tres más, las últimas 3. Martín Lustó. Me parece obviamente también un gran dirigente. Tengo algunas diferencias con algunas de sus ideas, pero creo que, como decía antes, Juntos por el Cambio es una expresión política que los une los valores de las fuerzas políticas que lo integran y muchos de sus dirigentes, pero con matices y con diferencias que creo que lo enriquecen, digamos. Hoy a mí me toca integrar una lista que encabeza María Eugenia, que es, como todos ustedes saben, uno de los dirigentes más importantes que tiene el PRO, y la acompaña Martín Tetaz, que es un hombre que viene del radicalismo, y la acompaña Paulo Oliveto de la Coalición Cívica, y Fernando Iglesias y Ricardo López Murphy, que viene, con quien me tocó a mí en su momento ser vicepresidente de él en Recrear, digamos. Creo que esta diversidad que hoy reúne a Juntos por el Cambio, para mí lo ha enriquecido, y eso le ha dado la fuerza, digamos, para el resultado electoral que tuvo. Las últimas 2. Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, sin duda, más allá de la gestión reconocida por todos en la ciudad de Buenos Aires, es una de las, yo diría, de las 2 figuras más importantes que tiene nuestro espacio de cara al 2023, junto con Patricia Bullrich y seguramente con algún otro dirigente. Y yo celebro que no tengamos 1, sino 2 o 3 candidatos presidenciables o candidatos a gobernadores, pues vuelvo a insistir, para mí la competencia, el debate de ideas, es lo que nos va a hacer a nosotros más fuertes y nos va a poder permitir lograr el resultado que todos queremos. Y la última, Esteban Bullrich. No sé. Como vos sabés, además de mi gran amigo, qué sé yo, una persona muy especial, atravesando un momento durísimo. Casualmente estoy viajando pasado, el jueves, con varios amigos. Uno de ellos de acá, que fue candidato acá en San Isidro, como es Ramón Lanús.
estamos viajando a la provincia de Salta, a una peregrinación organizada por su familia y bueno, rezando y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que pueda sobrellevar un momento tan duro y tan triste como es la enfermedad que le toca atravesar. Pero la verdad que le tengo una gran admiración, más allá de la amistad que le tengo. Creo que solo una persona con sus valores y con una fe enorme como la que tiene él puede sobrellevar de la manera que sobrelleva en este momento, junto a su familia, junto a sus 5 hijos. Así que nada, es una persona fuera de serie. ¿Qué te pasó cuando Esteban te elige para ocupar este lugar, ¿no? Y la verdad que quienes me conocen saben que para mí era una etapa terminada la de ser candidato o ocupar una banca legislativa. Creo que en mi vida política ocupé los lugares que en su momento, y siendo muy joven, quise ocupar. Fui concejal, fui legislador provincial, fui senador nacional a los 33 años. Estaba en otro momento, de hecho no estoy en la función pública, quería dedicarle más tiempo a mi hija, a muchas cosas que la política tal vez me había sacado, o que yo por la dedicación que te lleva a esta actividad no me permitía. Y bueno, se dio esta situación sobre la hora, el llamado de Esteban. Nada, hoy me genera una satisfacción especial. Primero la de representarlo, no solamente a mi amigo, sino a quienes entendemos la política de una manera diferente. Y bueno, más allá del lugar que me toque a partir del 10 de diciembre, ojalá podamos cada uno de nuestro lugar y de nuestra pertenencia partidaria cambiar las cosas por un país que la verdad la está pasando muy mal. Nos estamos yendo. Soledad Tuchilo en la operación técnica. Muchísimas gracias. Como siempre, Miguel Di Maggio, Mike, gracias por sumarte a este programa. Pablo, un lujo que hayas venido. Y nada, 30 segundos que le quieras decir vos a la gente que nos está escuchando lo que tengas ganas. No, yo diría que lo más importante es ir a votar. La única forma en que vamos a cambiar la realidad es involucrándonos. La manera más mínima de involucrarse es participando el próximo 14 de octubre con su voto. Cada uno hacerlo a conciencia, pero no dejar de ir a votar. Y aquellos que quieran dar un pasito más, como ustedes verán hoy en las redes, por todos lados, estamos invitando a que la gente se involucre, fiscalizando y cuidando a respetar la voluntad ciudadana. Creo que es un momento muy delicado el que vive el país, y solamente con el compromiso y el involucramiento de los ciudadanos comunes, y en especial de los jóvenes, creo que nuestro país tiene futuro. Y nada, yo no pierdo la esperanza a pesar de los años que transcurrieron y de ver las cosas en muchos casos que, en lugar de haber mejorado, han ido cambiando para peor con el paso de los años. Tomo esto último que decís, nosotros nos vamos. Esto fue Animate, y quédate vos del otro lado pensando lo siguiente. No hablemos más de ideologías, no hablemos de esa brecha que cada vez se agranda más, hablemos de vivir bien. Y cuando creo que todos entendamos que la idea de vivir bien es tener un mejor sistema de salud, tener un mejor sistema educativo, tener mejores fuentes de trabajo digno, me parece que todos vamos a saber elegir un poco mejor. Y el 14 de noviembre tenés la oportunidad de emitir tu voto y de entender y de saber qué tipo de futuro te espera. Nos vemos dentro de 7 días, gente. Buena semana. Chau.